¿Me confirman si me escuchan bien? Gusto para mí poder estar aquí como invitada de este gran evento. Hace un año estuve compartiendo directamente con Ecuador en Baños de Agua Santa, una experiencia espectacular, y pues bienvenidos todos los invitados y compañeros que vinieron en este magno evento a poder socializar las perspectivas de la contabilidad, la auditoría y las finanzas. Bueno, pues comencemos. Como bien lo decían, la conferencia que yo les vengo a hablar es sobre la función social de la contabilidad como estrategia transformadora de vidas en víctimas de la violencia en Colombia. Es una perspectiva totalmente diferente del tecnicismo del proceso instrumental de nuestra profesión contable. A partir de una experiencia, bueno, ya realizaron la presentación. Quiero empezar con la siguiente frase. La solidaridad no es un acto de caridad, sino una ayuda mutua entre fuerzas que luchan por el mismo objetivo, de Zamora Machel. Es bien importante que el proceso que les voy a socializar el día de hoy sobre cómo socialmente apoyamos las víctimas del conflicto armado no viene en una connotación de un acto de caridad. Realmente ha sido un proceso de colaboración, de proceso mutuo, de trabajo, de unión de conocimiento, de fuerzas y sobre todo el emprendimiento de las víctimas para un objetivo. Cada uno tiene un objetivo social marcado. Entonces es importante demarcar esto dentro de esta conferencia. Entonces, los ejes que vamos a manejar dentro de esta presentación, pues claramente es la contabilidad, los aspectos de la violencia, las víctimas de la violencia, la función social que tiene la profesión contable y cómo esa función social permite la transformación de la vida de estas víctimas del conflicto armado. Entonces, bajo esta temática vamos a desarrollar la conferencia. Bueno, entonces empecemos sobre, aquí en Colombia, nosotros, nuestro marco normativo como contadores públicos está a partir de la Ley 43 de 1990. Este marco normativo en estos momentos se encuentra en proyecto de transformación. Es más, en estos momentos hace mucho tiempo no se daba un proceso tan dinámico de transformación de nuestra profesión, porque si observamos, la ley es bastante antigua, de 1990. Nuestra profesión ha cambiado en dinámicas tanto técnicas como prácticas, sobre todo en el tema tecnológico, en el tema de las competencias que debe tener un profesional contable y todo el entorno internacional que hace un momento el conferencista Fernando nos hablaba. Entonces, en esa temática, pues obviamente, si observamos la ley es bastante obsoleta. Nos encontramos en estos momentos en la elaboración de ese proyecto de modificación de la Ley 43 de 1990, que es el que faculta al contador público en el ejercicio de su profesión a través de diferentes comités. Yo participo en el comité de competencias de la profesión, cuáles son las competencias que debe tener un profesional contable en la ejecución de sus diferentes dinámicas en una organización. Pero dentro del entorno, en estos momentos, nuestra ley sigue vigente. ¿Qué vamos a hablar específicamente de esta ley? Que es la que otorga la acreditación de las competencias para ejercer nuestra función como contadores públicos. ¿A través de qué? De la fe pública. ¿Qué es la fe pública? Es esa atestación o firma en la cual nosotros generamos a los stakeholders la confiabilidad de en la presentación de la información financiera. Entonces eso es bien importante, porque aquí en Colombia las únicas dos entes encargados de dar esa fe pública están los notarios y los contadores, pero existe una gran diferencia entre esa responsabilidad que tiene tanto un contador público con relación a un notario, ¿cierto? Es más el compromiso del contador porque a través de su firma da fidelidad de que el proceso, que el reconocimiento y la revelación de la información es confiable, ¿cierto? Porque nosotros somos una parte fundamental dentro del sistema económico. Nosotros estamos en la mitad, el contador público responde al Estado y el Estado somos todos, ¿cierto? Y responde a las entidades de control. Entonces, el proceso que nosotros realizamos es de tal importancia que permite evitar la corrupción. Nosotros somos un agente que evita los procesos de corrupción para mantener un estado económico estable. Aquí quiero resaltar el artículo 35,
que indica que el ejercicio de la contaduría pública implica una función social. Y aquí es donde ya le vamos a dar más la trayectoria a ese enfoque de esta conferencia, especialmente a través de la fe pública, que se otorga en beneficio del orden y la seguridad en las relaciones económicas entre el Estado y los particulares o de estos entre sí. O sea, nuestra función es social, nuestra responsabilidad es muy grande, pero no solo se basa en el proceso técnico e instrumental que realizamos en las organizaciones. Esta función social debe de venir desde la función de la educación, formando a los profesionales de la contaduría pública para que ejerzan una función social con compromiso, no solo un proceso instrumental. Entonces, aquí es donde interviene la educación. Y hay una frase muy parafraseada de Paulo Freire, de la pedagogía libertaria, que indica: la educación debe ser capaz de cambiar a las personas que motiven a cambiar el mundo. Entonces, la responsabilidad social de la educación, y en este caso de la educación de formación de contadores públicos, debe permitir que ese profesional motive a cambiar el mundo, ¿cierto? Esa educación debe ser transformadora. Si la educación no logra ser transformadora, sencillamente somos personas, desde nuestra connotación, somos personas sociales, nos desarrollamos en un entorno, nosotros no podemos, y la pandemia nos ha demostrado que somos muy sociables, ¿cierto? La misma situación de encierro ha generado la necesidad de poder compartir con otros, pero no poderlo hacer por el contexto, y que logramos desarrollarnos a partir de la interacción con el otro. Entonces es bien importante demarcar esa función social de la educación y que la iremos direccionando en contaduría pública. ¿Qué buscamos a través de la educación? La solución de problemas del entorno, ¿cierto? Eso es la investigación aplicada, buscar las problemáticas del entorno y a través del conocimiento apoyarla para poder cambiar, para poder transformar. Desde una perspectiva constructivista, buscamos romper ese paradigma de la formación instrumental que tiene a veces nuestra connotación de ser contadores públicos. Bien es cierto, la técnica es el fundamento de nuestros procesos, la rigurosidad, pero sobre todo somos seres humanos que interactuamos en una organización y debe estar demarcado siempre dentro de esa integralidad de los principios de la educación. Debemos fomentar en esa educación el pensamiento reflexivo. Aquí traigo a colación a John Dewey, quien a través de esas dos metodologías basados en el pensamiento reflexivo, que está orientado hacia la generación de esas evidencias y el control de razonamiento de los conceptos. Entonces, ¿cómo buscar en un entorno educativo y de la profesión contable, de la formación de contadores, que se genere ese proceso reflexivo, que no sea un proceso instrumental, que no sea conductista, sino que realmente ellos sean quienes aprendan y generen y comprendan esos conceptos de una manera más experiencial? Entonces aquí es donde deviene la denominación de experiencias, que la experiencia permite complementar los conocimientos, relacionar la teoría con la práctica. Y así es como a través de esta estructura pedagógica y metodológica de la educación nos permite también cumplir la función social que vamos a desarrollar aquí en la presentación. Aquí quiero hablar un poco sobre la institución. Yo pertenezco a la Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano. Como decían en la introducción, realizo procesos de acompañamiento metodológico en investigación a través de semilleros de investigación y procesos del consultorio empresarial tributario. Y a su vez desarrollo mis actividades de docente, oriento toda la línea de costos, desde la línea más básica de costos que va orientada hacia todos los programas de formación, como las líneas específicas a profundidad de costos con la carrera de contaduría pública. Entonces, bajo esa institucionalidad, venimos de la misión de nuestra institución. Aquí voy a sacar las partes fundamentales de nuestra misión: la inclusión social y el desarrollo de la nación. Entonces, miren que desde la institucionalidad debemos responder cada programa a esa estructura misional. Entonces, uno empieza a preguntarse, ¿el programa responde a esa inclusión social? ¿Qué comprenden como inclusión social? ¿Qué se comprende como desarrollo de la nación?
pero indica, bueno, a través de proyectos de extensión y de investigación. Entonces aquí empezamos a ver el camino sobre el cual el programa estaría orientado a empezar a desarrollar esas habilidades que cumplan de respuesta a esa misión de institucional. Entonces, ¿cómo respondía la institución a través de esa inclusión social misional? Con la oferta académica, donde no hay distinción, entonces la oferta académica era abierta, tenemos proyección ambiental, articulación con los egresados que es permanente, servicios educativos, pero realmente el programa de contaduría pública participa de algunos ejes. Bueno, la oferta académica, pues por lo que está abierta a todos los programas. Sin embargo, en ese proyecto educativo institucional dice y lo recalca, ser socialmente responsable no significa solamente cumplir plenamente de obligaciones jurídicas, sino también ir más allá de su cumplimiento, invirtiendo más en capital humano, en el entorno y las relaciones con sus interlocutores. Entonces aquí es donde empezamos otra vez, bueno, la búsqueda permanente de cómo la profesión contable, cómo la formación de contadores públicos puede ir a cuáles son nuestros interlocutores, o solo estamos formando para que ellos sigan, nuestros estudiantes se ubiquen en empresa y la función de laboral, que claramente es importantísima porque eso hace parte del mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de nuestros estudiantes y de sus familias que impactan, pero desde la formación no estábamos generando ese aspecto social realmente inclusivo. Nuestro primer acercamiento fue a través de los consultorios empresariales. Nosotros tenemos nuestro consultorio empresarial tributario. En estos momentos, dada toda la connotación de pandemia, ya lo tenemos de manera virtual. Sin embargo, es bastante complejo poder llevar ese proceso de acompañamiento virtual del consultorio. Esto, bien es cierto, es un término de pronto muy trillado, el reinventarse, pero efectivamente tocó realizar un proceso de reinversión, una reinvención consciente de nuestra formación para seguir generando esos espacios sociales. En nuestro consultorio, pues basados en los principios de la universalidad, la integralidad, la equidad y la responsabilidad, pues logramos que nuestros estudiantes participen y a partir de la experiencia con los usuarios que reciben nuestros servicios de orientación en las diferentes áreas de la función y de la disciplina contable, pues logran también desarrollar otras habilidades de trabajo en equipo, gestión de la información, pero estamos apuntando a impactando un sector en el cual pues económicamente pues tienen los recursos. Entonces sí estamos cumpliendo una función social, pero no estamos tan profundamente ligados a ese factor de verdad de apoyar a personas vulnerables a través del conocimiento. A raíz de ese proceso, pues entra la inquietud de cómo poder apoyar, o sea, dado la situación de pandemia, pues se evidenció mucho más las dificultades de la clase media, clase baja, porque ya no podía realizar sus actividades de comercialización informal, porque nos encerraron, ¿cierto? Por todo el contexto, el proceso de cuarentena. Entonces eso evidenció realmente en nuestro país que no habían empleos seguros, la gente pues fue retirada de sus empleos, no tenían cómo comer, no tenían los medios para poder salir adelante y ellos fueron los que más sufrieron en este proceso. Todos lo vivimos, pero ellos realmente lo sufrieron grandemente. Entonces, vamos a hablar un poquito ya más con relación al conflicto armado en Colombia. Pues tristemente estamos muy categorizados a nivel mundial con relación al conflicto armado que manejamos en Colombia. La situación de violencia es bastante compleja. De acuerdo con el registro único de víctimas, que es el registro donde se hace el reconocimiento de una víctima de acuerdo a sus circunstancias, de acuerdo a los elementos, aquí podemos observar algunos de los elementos clasificatorios de lo que se considera víctima, donde vemos que el principal factor es el desplazamiento forzado de grupos armados, donde ellos tuvieron que salir, dejar sus tierras y pues desplazarse a lugares que nadie los conocía, nadie les daba oportunidades.
a realizar actividades informales. Entonces ellos fueron los que más se vieron impactados con toda esta situación pandémica. Tristemente, las cifras son de verdad preocupantes, son 9.048.515 que hasta la fecha están registrados como víctimas. También hay víctimas que ni siquiera han realizado el proceso de registro en el Registro Único de Víctimas. Entonces podremos estar hablando que son muchísimas más víctimas que realmente están sufriendo mucho, que tienen procesos, que tienen familia, que no tienen cómo comer, no tienen cómo emplearse, y eso hace pues repensar cómo nosotros como educación, como formadores de contadores públicos, pues podemos aportar en algo a sentir esa empatía hacia el otro desde la formación. Entonces surge este proyecto, que es un proyecto que queremos mucho, denominado Construcción de Equidad y Oportunidades Sostenibles en Víctimas para la Paz y la Reconciliación. Este fue un proyecto, es un proyecto porque lo tenemos en ejecución por 4 años, en el cual a partir de nuestra Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad, entramos a apoyar la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación. Les comento un poco más sobre qué es la Alta Consejería. Bueno, el distrito, la ciudad capital es Bogotá, y el distrito se divide en diferentes altas consejerías, como diferentes entidades que conforman y apoyan la alcaldía, que es la cabeza dentro de la ciudad capital. En ese orden de ideas, una de las altas consejerías responde mucho, se creó con esa funcionalidad de ayudar a las víctimas. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las víctimas que han sido desplazadas del conflicto armado llegan a la ciudad. Y la ciudad no es fácil, y menos cuando se genera desconfianza, cuando tenemos tantos problemas económicos, tantos problemas de corrupción. Entonces eso hace mucho más difícil. Entonces tenemos una concentración de víctimas que están pasando por problemas muy complejos. Entonces estas entidades de orden distrital encargada de la atención a la población a víctimas residentes en Bogotá, otorgando medidas de atención y ayuda humanitaria inmediata a quienes han sufrido hechos victimizantes a causa del conflicto armado interno y se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Entonces ya empezamos a focalizarnos cómo poder impactar a estas personas. Dentro de esa alta consejería ellos tienen diferentes estrategias, o sea, ellos hacen el reconocimiento de las víctimas de acuerdo a su caracterización y pues hacen todo el apoyo psicológico, tienen diferentes estrategias, y en la que nosotros nos vamos a concentrar es en la estrategia de innovación y desarrollo sostenible, que es la estrategia que nosotros apoyamos a la alta consejería. Dentro de esa estrategia que tiene la alta consejería, pues se enmarca en el objetivo, voy a enmarcar solo lo que ustedes observan allá en negrilla, superar sus obstáculos. ¿De quiénes? De las víctimas, que son emprendedoras, a desarrollar sus habilidades empresariales y encontrar financiación para crear y fortalecer y consolidar sus negocios. Aquí es donde nosotros encontramos el espacio de cómo poder apoyar realmente a las víctimas con el conocimiento, porque económicamente pues es muy complejo, ¿cierto? Por toda la connotación, pero el conocimiento sí puede ser transformador, y nosotros tenemos todas las competencias de formación profesional y de nuestros estudiantes que futuros profesionales para apoyar las necesidades de estos emprendedores. Entonces realizamos esa alianza precisamente con la Alta Consejería para fortalecer el desarrollo de ese ecosistema, generar un ecosistema emprendedor, porque si no hay empleo en Colombia, pues ellos no van a tener los recursos para sobrevivir, pero si ellos tienen sus habilidades para saber hacer, nosotros le aportamos lo que ellos necesitan para poder construir su plan de negocio que les permita crear su propio negocio, crear sus medios sustentables para poder visibilizarse, y que les permita, eso claramente va a impactar sus familias y van a emplear personas. Entonces realmente vimos que lo más importante, más que revictimizar a estas personas, es buscarle la forma para poderlos apoyar, dignificar su trabajo, su conocimiento, su hacer a través de la generación de ese ecosistema de emprendimiento. Entonces,
Dada, pues, como recalco, la situación de pandemia, pues ya no lo podíamos hacer presencial, era muy complicado poder generar ese espacio, a pesar que tenemos las instalaciones, teníamos todo diseñado, entonces, bueno, otra vez otro proceso de reinvención. Hicimos una caracterización de los emprendedores, de esas víctimas que tienen alguna connotación de emprendimiento. Tanto tienen una idea y saben un hacer, o quienes ya tienen unos emprendimientos no formalizados, pero sí lo han venido haciendo y que con eso generan su sustento. ¿Para qué? Poder evidenciar si tenían unas condiciones mínimas para poder entrar a intervenirlos. Entonces, aquí podemos encontrar una breve parte de la encuesta de la sectorización que hicimos, pues nos dimos cuenta que el 44% de esas víctimas sí tenían computador, tenían acceso a internet, tenían acceso al celular, sobre todo al celular. No tenían pues acceso a sitios web, bueno, no habría problema precisamente porque como no están formalizados, no tienen ese conocimiento en visibilización digital, pues vimos que también ese podría ser un elemento fundamental de apoyo. Entonces, a partir de esta caracterización para saber qué grupo íbamos a impactar, ya empezamos fue a hacer una clasificación de cuál sería nuestro grupo impacto de víctimas. ¿Cómo se iba a desarrollar la estrategia? A través de los semilleros de investigación. Los semilleros deben ser gestores de los procesos de cambio, de transformación, de generación de conocimiento y pues claramente con el consultorio que tenemos en estos momentos, pero que por toda la situación no teníamos inactivo. ¿A través de qué? El acompañamiento. Esto es importante porque no era una simple capacitación. Ustedes la verán en la parte inferior que indica solo capacitación. No podía ser un mero curso y ya. Tendría que ser un proceso de acompañamiento. Son las personas que están aquí vinculadas en el proceso, se les dificulta un poco entender que es importante la construcción de un plan de negocios, que es importante hacer una planeación, que es importante hacer un presupuesto, que es importante hacer una proyección de estados financieros, que es importante hacer un análisis del efectivo, porque precisamente ellos no han tenido la fortuna, que es lo que yo más les recalco a mis estudiantes, de tener el acceso a la educación, que no es solo el hecho de ir a solicitar recursos, denme dinero si usted no lo sabe administrar. Entonces eso ha sido un proceso, por eso principalmente es de acompañamiento, de concientizar a los emprendedores sobre la importancia que es el conocimiento para que ellos puedan mantenerse en el mercado. Es fundamental apoyar el fortalecimiento de sus emprendimientos, que es nuestra función social, y hacer ese seguimiento, que ellos no se sientan solos, que sea algo progresivo, que sea algo acompañado. Pero ¿quiénes iban a hacer esta labor? Esta labor no va a ser de los docentes, esta labor, los protagonistas son las víctimas y nuestros estudiantes, porque como les decía, desde la función social de nuestra institución y de nuestro programa está que todo devenga del estudiante, que él generarle los espacios para que él logre ese pensamiento reflexivo, logre poner en práctica su conocimiento y que apoye a las víctimas. Entonces aquí logramos la integración de estudiantes virtuales y presenciales y hasta egresados tenemos vinculados a este proceso, obviamente tutorados por nosotros los docentes expertos, que no damos aval de cualquier proceso hasta que no sea verificado, pero los estudiantes son los que generan los espacios de comunicación con los emprendedores. ¿A través de qué? Aquí es lo importante, de las tecnologías de la información. Esto es fundamental porque esa fue la situación, nos tocó responder a estas necesidades. Entonces tenemos tanto pues plataformas LMS, pero principalmente el medio que ellos por el cual más se comunican es por WhatsApp. Entonces tenemos nuestros grupos de WhatsApp de emprendedores donde asociamos a los profesores, los estudiantes, estamos permanentemente acompañándolos y a través de Teams hacemos nuestras sesiones generales. Entonces se ha logrado realmente concienciar a los emprendedores sobre la importancia de ser muy juiciosos en la construcción de su plan de emprendimiento con miras a, ya les voy a comentar sobre qué. Entonces todo inició desde ese convenio, se realizó la convocatoria que fue donde se realizó la clasificación de quienes podríamos impactar inicialmente hasta que tengamos una normalidad medianamente donde podamos estar en un lugar específico. Con esa clasificación identificamos que eran dos rutas fundamentales que se requerían de impacto.
La primera ruta era una ruta que nosotros denominamos de formación. ¿Por qué de formación? Porque eran emprendedores que ya tenían una trayectoria. Medianamente se habían formalizado, es decir, tenían registro único tributario, que es lo más básico, no están registrados en Cámara de Comercio y no podían acceder a las convocatorias o beneficios del Estado para apoyo a las pymes precisamente por esa dificultad de formalización. Y aparte, les tocó cerrar por la pandemia sus emprendimientos porque no tenían otro mecanismo de visibilización. En esa ruta de formación vimos que ellos necesitaban adquirir competencias para mantener su negocio y para lograr acceder a esos beneficios del Estado. En ese orden de ideas, ellos están en estos momentos en un proceso de formación, ya finalizaron marketing digital, todo el proceso de visibilización digital, diseño de su marca y cómo utilizar los medios digitales para visibilización. Estamos en estos momentos en todo lo concerniente a presupuestos y costos para poder hacer su diseño presupuestal importante en estos momentos porque ya debe recoger todo lo referente a marketing digital y otras situaciones dadas por la pandemia que ellos ya no pueden ir a realizar sus compras de manera cotidiana para poder realizar su emprendimiento. Entonces se les hizo la estructuración y finalizan su formación con todo el tema de formalización de negocios para que ellos puedan acceder. Pero no es un curso de formalización de negocios. Los tenemos también por sectores económicos, porque cada sector requiere unos elementos diferentes de formalización de negocios. Entonces, ¿quiénes hacen esos acompañamientos? Los estudiantes. Los estudiantes hacen la preparación de qué es lo que requieren de acuerdo al sector y hacen la vinculación con los emprendedores para orientarlos, pero sobre todo sensibilizarlos de la importancia de la formalización de sus negocios. La siguiente ruta, esa era la ruta de formación, la que les acabo de comentar. La siguiente ruta que se logró identificar era la ruta empresarial. Eran apenas ideas de negocios o emprendimientos que llevaban menos de un año, entonces realmente no tenían muchas bases de nada. Entonces, para ellos se les diseñó una ruta mucho más larga. Esa ruta extensa comprende todos los pasos bajo la estructura del modelo Canvas basados en las entidades que ofrecen capital semilla. ¿Por qué? Porque buscamos que esa estructura de ese modelo de negocios les permita poder ser utilizado en la solicitud de capital. Entonces nosotros no, claramente los estudiantes, nosotros no tenemos la capacidad económica para apoyarlos. ¿Quién más no quisiera uno poderlos apoyar? Porque realmente son unas experiencias muy motivadoras. Sin embargo, sí tenemos el conocimiento para poderles construir su plan de negocios y que lo puedan postular. Entonces, a partir basado en esa estructura de modelo Canvas y revisando las diferentes convocatorias que aquí en Colombia se ofrecen para dar capital semilla, estructuramos una serie de pasos o etapas que denominamos en la ruta empresarial. Entonces, el grupo de víctimas va pasando por cada una de las etapas con su docente y equipo de estudiantes para que logre completar su etapa y al finalizar tanto la etapa de formación como la etapa empresarial se presentan en una feria empresarial. En esa feria empresarial ellos ya deben tener las capacidades, las competencias de poder vender su negocio, visibilizar sus negocios. Traemos inversionistas para que ellos puedan mostrar sus productos, sus ideas, sus innovaciones. Y así estamos apoyando socialmente con el conocimiento al sector de las víctimas de conflicto armado. Entonces es un proceso de formación, de emprendimiento. Como les decía, finaliza la etapa en una feria empresarial, entonces no los dejamos tampoco solo el documento y listo, ya pasó toda la ruta, sino que le ofrecemos el espacio para que ellos logren de verdad interactuar con una persona que los pueda financiar. ¿Quiénes lideran? Claramente un proyecto de esta magnitud no está en cabeza de mi compañera Alejandra Carolina, que no nos puede acompañar hoy, y quienes habla, pero es un equipo de trabajo bastante grande. Somos disciplinas totalmente diferentes que aportan en este proyecto y realmente también son protagonistas del desarrollo de este proyecto de proyección social. Entonces tenemos todas las áreas de conocimiento desde marketing, finanzas, yo apoyo todo el sistema de costeo, proyección de estados financieros, presupuestación, todo el tema tributario. Entonces cada uno con nuestros equipos de estudiantes hacemos la construcción de acuerdo a las necesidades de cada emprendimiento de su plan de negocio. Ya como conclusiones,
teniendo en cuenta esos ejes que nosotros tenemos, que les comentaba al principio de esta conferencia, ¿qué logramos concluir? Entonces, las víctimas, con relación a la temática de las víctimas de la violencia, entonces las oportunidades sostenibles permiten evitar la revictimización. Nosotros no queremos que a estas víctimas se les siga tratando como víctimas, sino que logren ellos su dignificación como personas a partir de la creación de sus emprendimientos y que sus emprendimientos sean sustentables, que les permite mejorar su calidad de vida y las de sus familias, que les permita contratar más víctimas para que dejen de ser víctimas y tengan un empleo digno. Transformadora, entonces la educación siempre será un medio transformador de la calidad de vida de la sociedad. Entonces, siempre como institución, como programa, como formadora, como docente, mi función siempre va a ser orientar a mis estudiantes a que perciban su profesión como un factor social, no solo un factor privado. Somos contadores públicos, servimos a la sociedad. Entonces, esa función social tiene que estar muy ligada dentro de esa integralidad del currículo, que es la empatía, o sea, ver a los seres humanos, somos seres sociales. Entonces tenemos que contextualizar a nuestros estudiantes no la función mecánica e instrumental, sino cómo eso que usted sabe puede servir a la sociedad, cómo puede servir a quienes no pueden acceder a un asesoramiento, cómo puede servir para que ellos puedan adquirir capital semilla y sustentar sus emprendimientos. Y pues claramente la esencia, la base de todo es el conocimiento. Entonces la ciencia fundamental es la generación de emprendimientos sostenibles. A partir de nuestro conocimiento, mire cuánto aporte le podemos hacer a los emprendedores para que puedan generar sus mecanismos de recursos. Esas serían las conclusiones. Aquí les presento a los protagonistas. Aquí estamos viendo cómo pues estamos en época de pandemia. Ellos no tienen todos acceso a computador. Aquí están todos, un grupo nada más reunidos, recibiendo el acompañamiento y la asesoría de nuestros estudiantes. Son muy comprometidos. Realmente a veces uno se sorprende y motiva mucho a los estudiantes, porque dejamos de pasar de crearles casos diseñados a que tienen un caso real y que sean mucho más comprometidos con ellos. Entonces, esto es algo muy motivador. Ellos son también algunas imágenes de las víctimas que tienen sus emprendimientos, son muy dedicados, están en todas las áreas, tenemos temas de servicios, temas de producción, es muy interesante. Y pues aquí vuelvo a resaltar, la solidaridad no es un acto de caridad. Aquí los dos ganamos. Ellos reciben la forma de poder transformar su calidad de vida y nuestros estudiantes a partir de la experiencia logran fortalecer sus conocimientos técnicos y prácticos y sobre todo esa integralidad de los principios de un contador público. Algunas de las referencias utilizadas en esta presentación. Muchísimas gracias. Quedo atenta si tienen dudas.